Muy bien, las últimas ocasiones hemos emprendido un viaje muy bonito como iglesia, avanzando sistemáticamente a lo largo de toda la escritura, empezando desde Génesis. Y la última vez estábamos viendo la vida del rey David, la recuerdan, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay muchos aspectos fascinantes en la vida de David, que a pesar de que falló y pecó y cosechó las consecuencias de su pecado, reconoció delante de Dios su falta y volvió a Dios. Y donde nos quedamos, el rey David envejece y antes de morir, él tiene el anhelo de construir un templo para Dios, un lugar donde el pueblo puede acercarse a orar y a buscar la presencia de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese anhelo de su presencia también. David, que lo tuvo todo y fue un rey poderoso, que ganó victorias, que disfrutó la fama, que disfrutó la riqueza, dijo: una cosa he pedido al Señor y esta, ¿qué? Buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y decía: mejor es un día en tu presencia que 1000 días fuera de tu presencia, Señor. Y Dios quiere que tú y yo tengamos ese anhelo para Él. Y Él inculcó estas palabras a su hijo Salomón. Su hijo Salomón, su madre fue Betsabé. De hecho, David mandó a matar, ¿se acuerdan? En su pecado al ex esposo de su madre, Urías Eteo. Y cuando David eso le costó mucho, perdió un hijo, su casa se rebeló, 2 de sus hijos buscaron el poder. Y yo creo que Salomón, en medio de esto, él reflexionó y David le enseñó a su hijo. Y cuando Salomón llegó al poder en el año 970 antes de Cristo, o sea, hace 2980 años atrás, esta historia sucedió en la vida real en Jerusalén. Salomón edificó un templo, llegó a ser rey, y la Biblia nos dice en Primera de Reyes 4:34 que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hay una escena muy bonita en Primera de Reyes 3, que cuando Salomón llega a ser rey, lo primero que hace, se postra delante de Dios y dice: Señor, una cosa te quiero pedir con todo mi corazón. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría para poder administrar a este pueblo tan grande. Yo creo que él se recordó que su padre tuvo 2 levantamientos de sus propios hermanos, medios hermanos, que buscaron quitar a David el poder. Vio que era difícil estar al frente y gobernar. Vio que había injusticias y que el pueblo tenía necesidad. Y pudo haber pedido: Señor, te pido para mi reino que me des prosperidad, que me des riquezas, que me vaya muy bien, como quizá algunos de nosotros hubiésemos pedido. Pero Salomón le pidió a Dios una cosa: Señor, dame sabiduría. Y la Biblia dice que cuando él hizo esta oración, agradó el corazón de Dios. Porque Dios dijo: me agrada que no me pediste para ti riquezas ni me pediste poder. Me pediste sabiduría. Me pediste inteligencia para gobernar bien como líder que te he puesto al frente. Y por eso, porque no me pediste riquezas y no me pediste poder, yo te voy a dar poder y te voy a dar riquezas. Qué tremendo, ¿verdad? Nos recordamos las palabras de Jesús que dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta, el que busca será humillado. Jesús dijo que cualquiera que no, Jesús habló de que nosotros somos como un grano de trigo, que si primero no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y dijo Jesús: por eso, cualquiera que quiera hallar su vida, o sea, cuando tú dices: yo quiero que me vaya bien, yo quiero tener éxito, yo quiero que me vaya bien en mi trabajo, quiero tener papeles, quiero poder poner un negocio, pero te olvidas de Dios y emprendes eso a tu propio esfuerzo, dice la Biblia: cualquiera que lo haga, que quiera ganar su vida, la perderá. Pero cualquiera que la pierda, la entrega por causa de mí, la encontrará. O sea, es hasta que tú y yo ponemos en primer lugar a Dios, que la vida que Dios hizo empieza a tener sentido y empieza a encontrar propósito. Y la Biblia dice que Dios le dio tal fama a Salomón
que otras naciones se admiraban de su sabiduría y venían desde lejos. De hecho, este periodo del gobierno de Salomón, del año 970 al 930, fue el periodo más próspero en la historia de la nación de Israel. Fue el periodo donde las fronteras se expandieron a lo máximo, donde hubo producción, donde hubo maderas selectas que eran traídas desde el Líbano, se construyeron palacios, se construyeron edificios, y eso nos muestra que Dios es el autor de la sabiduría y la inteligencia para construir nuestra vida y para que nuestra vida tenga sentido y propósito. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar una vida de propósito y sentido? Bueno, la receta que podemos aprender de Salomón es poner a Dios en primer lugar, depender de Él paso a paso, reconocer que sin Él nada tendríamos y que Él es el dador de la inteligencia. Hay una escena muy famosa en Reyes donde la Biblia nos habla que había dos mujeres que tuvieron dos hijos que nacieron en el mismo tiempo. Y uno de los bebés se murió. Y la otra, la persona que perdió, la mujer que perdió a su bebé, en la noche fue y puso el bebé muerto en la cama de la otra y agarró el bebé vivo y se lo puso en su cama. Y cuando se levantó la otra, ¿pero qué es esto? Este niño, y se asustó, dijo, este no es mi bebé. Ah, este es mi bebé, el tuyo se te murió. Y dice la Biblia que buscaron ir a la corte. Salomón era un rey recién iniciado y una de las cosas que le había pedido a Dios era sabiduría. Y dice la Biblia que Salomón, cuando vinieron las mujeres, dijo, ok, mira, ni ella ni tú. Tan fácil. Agarren al bebé, traigan una espada. Y la mamá dijo, pero espérate, ¿qué va a pasar? Pártanlo en dos, la mitad para una, la mitad para la otra y así no se pelean. Y Salomón les estaba haciendo el cuento solamente para descubrir la verdad. La mujer que no era la madre dijo, pues está bien, ¿verdad? Y cómo la gente guarda un sentido, ¿verdad? A mí me fue mal, que al otro también le vaya mal, ¿verdad? La envidia y la falta de amor y pecaminosidad de nuestro corazón. Y la otra mujer clamó y gritó y dijo, no, 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 por favor, dénselo a ella, dénselo a ella. Y Salomón dijo inmediatamente, agarren al bebé y dénsela a la madre que dijo que no le hiciéramos daño. Ella es la verdadera madre. Y todos se quedaron impresionados. Y la Biblia nos habla cómo Salomón averiguó sobre los insectos, sobre los animales, sobre la flora y la fauna, la ciencia de aquel entonces, la inteligencia. Entonces, el libro de Proverbios fue empezado a ser compilado o recopilado por Salomón. La Biblia nos dice que Salomón escribió más de 3,000 proverbios, frases que tienen sabiduría. Eso es un proverbio, una máxima de sabiduría. Dicen a alguien que no es lo mismo tu frase célebre a que celebre tu frase, ¿no? Pero hay frases que tienen mucha sabiduría. Me gusta mucho, por ejemplo, una frase de mi tía que siempre decía, muchos pocos hacen grandes muchos. Tiene una gran verdad, porque muchos pocos que en la noche tú tomas un capítulo de la Biblia y la lees, te vas llenando de la palabra de Dios, la palabra de Dios va transformando tu carácter y tu conducta, y muchos pocos, donde cada noche tú agarras la palabra de Dios, a lo largo de tu vida se va a ver grandes muchos y se va a ver una diferencia y un cambio, es desarrollar disciplina. Entonces en Proverbios 4:7, al inicio del libro, dice, Salomón escribe este libro para sus hijos con amor. Después fue editado por el rey Ezequías muchos años después. Y dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Wisdom above everything else, young people, acquire wisdom. Many of you want to acquire a college education. That's part of acquiring wisdom. That's fine. That's good. You should pursue it. But sometimes you just want to make money, be wealthy, or buy a car or buy a house. But the Bible says, above everything else, acquire a car, a house, fame. No, acquire what? Wisdom. Sobre todas las cosas, no dice adquiere carro, posesiones, sino adquiere sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Cuando oyen la palabra sabiduría, ¿qué viene a su mente? La sabiduría es más que la mera inteligencia. Alguien puede ser inteligente para las matemáticas, un científico puede tener su PhD
Y puede ser una persona que en su corazón todavía no tiene dominio propio con el enojo y que tiene una vida llena de relaciones rotas con la gente. Puede ser una persona que tiene su PhD, pero que anda poniéndole infidelidad a su esposa, está divorciando. Y puede haber alguien que no sea tan inteligente, pero que es sabio en su manera de vivir. La sabiduría es inteligencia aplicada a la vida. Ser inteligente dilo conmigo, sabiduría es ser inteligente en mi forma de vivir. Sabiduría es ser inteligente en mi forma de vivir. Y eso implica tener paz con los demás, poner las prioridades, lo que es prioridad en la vida, ponerlo en primer lugar. Fíjate lo que dice Proverbios 3, 17 al 13. Bienaventurado, bien te irá en la vida a aquel que haya la sabiduría. ¿Se nace con la sabiduría o la sabiduría se halla? Se encuentra. No es algo que ya se nace con ella. Es algo que hay que buscar. Se nace siendo, por ejemplo, los fisiculturistas ya nacen con bola acá y músculo. No. Entrenan, se disciplinan, hacen ejercicio, desarrollan cada músculo y llegan a tener el cuerpo que uno les ve, no lleno de bolas. Un boxeador no de la noche a la mañana se convierte en un boxeador. Se vuelve bueno desarrollando atleticismo en su vida, aprendiendo cómo hacer el boxeo. La sabiduría se encuentra y se encuentra solamente por aquellos que la buscan. ¿Tú qué tan intencional eres en tu vida en buscar vivir una vida inteligente, en buscar una vida sabia en tus relaciones, cómo te relacionas con los demás, en tu familia, en las disciplinas que desarrollas? La Biblia dice que si tú eres intencional en eso, serás bienaventurado, te va a ir bien. Dice, porque su ganancia, la ganancia que te da el ser sabio, es mejor que la plata, es mejor que American Express, es mejor que Visa. Y dice que el padre pobre, en vez de encontrar billetes, encuentras la foto de su hija, ¿verdad? Pero es mejor que lo que el dinero te puede ofrecer. Many of you just want to have a college degree because you want to make money. But the Bible in Proverbs says that about everything else, seek wisdom, because the gain of wisdom will be much better than just seeking money. Dice, y sus frutos, lo que produce, será más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, el poseer en tu vida sabiduría, el saber cómo vivir una vida inteligentemente. Dice, y todo lo que puedes desear, tener un carro, tener una casa, no se puede comparar a tener sabiduría. Y la menciona como una persona que te dice, ven a mí y tengo dos cosas que ofrecerte. Tiene dos manos. Dice que en la mano derecha, ¿qué tiene? Largura de días, para que no mueras antes de tiempo, para que te vaya bien, ten y toma de mi mano una vida larga. Hay un mandamiento en la Biblia que dice, que es el cuarto mandamiento, dice, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando honras a tu padre, Dios va a honrar tu vida también. En la mano derecha hay largura de días y en su izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. ¿Qué significa honra? Cuando alguien es honrado, alguien es reconocido, alguien es respetado. Cuando hay una persona que es humilde, una persona que es noble, generalmente esa persona tiene un buen concepto ante los ojos de los demás. Esa persona es amada por los demás, ¿o no? Entonces la Biblia, la invitación de Proverbios es que tú busques la inteligencia en tu forma de vivir, la sabiduría aplicada a la vida, y de un lado va a prolongar tus días y del otro te va a dar una buena vida donde por lo menos no vas a tener las carencias que otros que no se esfuerzan por salir adelante porque carecen de sabiduría. Mire, la sabiduría se aplica en diferentes áreas. La palabra sabiduría en el hebreo es la palabra jokma y significa
presteza mental, inteligencia, decisiones sabias, ser inteligente en tu forma de vivir. Y puede ser algo tan sencillo como un dolor de cabeza. Algunos de ustedes, por ejemplo, empiezan con una migraña. Y ay, tengo una migraña tremenda y no se me quita con nada. Y empezamos buscando remedios caseros y con nada se quita. ¿Y ya fuiste al doctor? No, luego se me pasa. Y pasan 3 meses y no, pues que sigo con la migraña. ¿Y ya fuiste al doctor? No, luego se me pasa. Y llega un punto que vas al doctor 3 años después y el doctor te dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, tienes un tumor y ya no se puede operar y te quedan 2 meses de vida. Si esa persona hubiera sido inteligente en la forma de vivir, hubiera ido al doctor a tiempo, le hubieran encontrado el problema y hubiera prolongado su vida. Yo ya tengo 2 lunares que me han quitado de mi cuerpo, que me los vi deformes y dije, esto no está bien. Y fui a checarme al doctor. Y podría decir, como muchos hombres, no, a mí me da miedo ir al doctor, ¿para qué voy? Y fui y el doctor me lo sacó, hizo una biopsia y me dijo, tu lunar tiene células irregulares que se están deformando y se puede volver cáncer. Gracias a Dios que a tiempo me quité eso. Algunos de nosotros quizá estamos en sobrepeso o comemos dulces, pasteles todo el tiempo y no nos cuidamos, no hacemos ejercicios, no nos damos cuenta que la gula es pecado, que Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Acortamos nuestros días. Hay gente insensata que toma y maneja y ¿qué hace? Acorta sus días. Por eso cuando tú buscas, dependiendo de Dios, poniendo a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, porque nuestra vida no es nada, es un soplo, somos peregrinos y extranjeros. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y le pides a Dios sabiduría, inteligencia en la forma de vivir, la Biblia dice que eso va a prolongar y extender tus días. Claro, hay cosas que no controlamos. De la noche a la mañana cualquiera de nosotros nos pueden descubrir cáncer que ni sabíamos que teníamos. Pero eso ya no fue por negligencia, porque no nos cuidamos, porque no buscamos ser inteligentes. Y dice la Biblia que sus caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas, ¿qué? Paz. ¿A quién le gusta estar en un matrimonio amargado? En una familia donde hay pleitos todo el tiempo. Eso te roba la paz. Pero cuando tú te sometes a Dios y buscas su sabiduría, déjame te digo 2 proverbios de la palabra de Dios. Hay uno que dice, más vale legumbres donde hay amor que buey engordado o una carne selecta, New York steak, ¿cómo se llama? Ribeye, ¿verdad? En la casa donde hay odio. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando tú lo pones en primer lugar a Él y lo buscas con todo tu corazón y buscas llenarte de la sabiduría de su palabra y aplicas su palabra a tu vida, más vale tener poco bien ganado con honestidad y tener unidad y armonía en tu familia que hacer cosas deshonestas o pasártela trabajando de las 5 de la mañana a las 11 de la noche y nunca ver a tu esposa y a tus hijos. Y cuando hablan hay desacuerdos y pleitos y problemas. Dice la Biblia, más vale lo poco en lugar frijoles, comer frijoles donde hay amor, que comer mucho y cosas buenas en el lugar donde no hay paz. ¿Eso es sabiduría, sí o no? Porque nos está dando una gota de la inteligencia aplicada a la vida para vivir una buena vida en esta tierra para Dios y tener paz en nuestro corazón. Hay otro Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita el coraje, la ira. Pero la palabra, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es la aspereza? Algo que te roza, algo que te duele, algo que te saca sangre, algo que te raspa, que te incomoda. Y algunos de ustedes, en la manera que le hablan a su esposa o a su esposo o aún a nuestros hijos, podemos ser ásperos, podemos ser hirientes en nuestra forma de hablar. Y a veces estamos cansados de los pleitos en el matrimonio en que estamos viviendo, pero no aplicamos la sabiduría de Dios. Entonces lo que hacemos es que nos desquitamos con palabras hirientes, ya sabemos qué botones apretar, qué decirte que te va a enfurecer,
y lo que hacemos es que esa palabra áspera hace que la otra persona se encienda como cohete. La palabra áspera hace subir el furor. La próxima vez que te encuentres en un problema en tu trabajo, quizá con tu jefe, con un compañero que te está hablando grosero, con tu pareja, con alguien de tu familia, yo te reto que hagas una prueba. La palabra de Dios dice que la blanda respuesta que hace, quita la ira o el enojo. Entonces la próxima vez que alguien te diga, a ver, ¿y tú qué quieres? Pues ¿por qué me estabas diciendo? Tú haz en tu corazón el esfuerzo. Estoy enojado por dentro, Señor, pero ayúdame a responder conforme a la sabiduría que tú has dejado en tu palabra. Mira, yo no quiero tener problemas contigo, yo te respeto. Lo único que yo te quería dar a entender, muchas veces cuando tú te respondes así, la otra persona inmediatamente, ¿qué hace? Se calma, quita la ira. Esa es sabiduría de Dios. Entonces, y eso trae paz a nuestras vidas. Entonces, sobre todas las cosas debemos adquirir sabiduría. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Número 1, pídesela a Dios. ¿Qué hizo Salomón? Salomón clamó a Dios y le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos pedido a Dios sabiduría? Muchas veces vivimos el cristianismo solamente viniendo a la iglesia. A veces le pedimos a Dios por puras cosas que no tienen valor, cosas materiales. Señor, te pido por un carro. Señor, te pido por un problema que tengo. Pero rara vez le decimos, Señor, te ruego que nos des a mi esposa y a mí un buen matrimonio. Señor, ayúdanos a tener una amistad sólida, fundamentada en ti. Señor, dame la sabiduría para ahora que mis hijos están chicos, enseñarles que tú eres real, que tú les amas y que tú no eres una religión. Jóvenes, Señor, ayúdame en mi vida a encontrar una pareja, a encontrar a mi futura esposa, una mujer que te va a amar a ti y Señor, que vas a ser el primer lugar en su vida para que pueda tener un buen matrimonio. Señor, hazme un hombre conforme a tu corazón. Señor, guarda mi corazón del pecado porque continuamente soy tentado. Señor, ayúdame a ser inteligente en cómo manejar los problemas de mi vida. Señor, ayúdame porque no sé cómo manejar la depresión. Estoy triste y estoy frustrado. A veces nos podemos frustrar por cosas que no tienen sentidos, por cosas tontas, por cosas inconsecuentes. Y somos humanos y somos inmaduros y a veces podemos decir, ay, es que necesito un carro y no he podido comprar un carro y no es justo y ya vi que todo el mundo alrededor compra carros y yo lo necesito y no puedo. Puede ser algo sencillo que alguien ha pensado en eso, pero te has puesto a pensar que hay gente que ni siquiera tiene el dinero para comprarse un pantalón o un vestido. Eso no es nada. Hay gente que ni siquiera sabe si va a haber comida en su mesa mañana. Y hay gente que aunque lo tuviera todo, no tiene la salud para disfrutarlo. O sabe que se va a morir pronto. Por ejemplo, algunos de ustedes se pueden quejar de su situación económica en vez de poner al Señor en primer lugar. Y yo quiero hacerte una propuesta. Si ahorita viniera un hombre multimillonario, Buffett o Bill Gates o Carlos Slim, y te dijera, Raúl, Rosalío, Manuel, Sonia, María, te hago una propuesta. Aquí tienes un cheque por $100 millones. Te voy a dar una casa en Bellevue con vista en Mercer Island, con una vista al agua preciosa, con un bote de 60 pulgadas, no, es muy chiquito, ¿verdad? De 60 pies, ¿sí? Ese lo podemos comprar en la tienda, ¿no? Te voy a dar un Rolls Royce. ¿Cuánto vale un Rolls Royce? Como $1 millón, ¿no? Te voy a dar este carro, aquí están las llaves, pero ¿sabes qué? Todo esto es tuyo si me das tus ojos. Vas a entrar al hospital y mañana no vas a poder ver nada. Vas a estar con un stick, ¿verdad? Pero vas a ser millonario. Vas a tener un Rolls Royce y una casa lujosísima y $100 millones. ¿Cuántos de ustedes dirían yo? ¿Cuántos se apuntan? Algunos hasta piensan, ay, me compro un perro, hermano, ¿verdad? ¿Verdad que la verdad es que somos tan bendecidos por el Señor y a veces tan malagradecidos y no nos damos cuenta que tenemos tantas cosas por las cuales estar agradecidos con el Señor?
¿Qué daríamos si estuviéramos en un hospital ahorita con cáncer, invadidos en nuestro cuerpo, y que nos dijeran, la esposa de Carlos Slim, que llegó a ser el primer hombre más rico del mundo, falleció? El dueño de Apple, ¿cómo se llamaba? Steve Jobs, tuvo cáncer de páncreas a los 55 años de edad, algo así, y falleció. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si estuvieras muriendo de una cama dirías, lo entrego todo. Y mira, saldrías del hospital cuando Dios te da la vida y estarías así. Ay, Señor, gloria a tu nombre, qué hermoso. Y llegaría, hola, buenos días. Buenos días. ¿Y cómo está? Feliz, ¿verdad que sí? Entonces hay que disfrutar la vida que Dios nos ha dado y saber que lo que dice Proverbios es cierto, que el vivir una buena vida en Dios, sometidos a Cristo, es más valioso que las piedras preciosas. Mire, hay extremos en el cristianismo el día de hoy. Hay falsas doctrinas que entran a las iglesias. Una de las falsas doctrinas se llama el movimiento de la prosperidad, donde predican que Cristo vino para que tú seas próspero, para que seas rico, para que no te enfermes. Y esas iglesias están llenas de personas, porque dice la Biblia, teniendo comezón de oír, quieren oír algo bueno, se amontonarán falsos maestros que les hablarán bonito al oído lo que quieren escuchar. Pero la Biblia nunca nos promete que Cristo vino para hacernos ricos. Cristo vino para hacernos maduros en la fe. Cristo vino para ser nuestro Señor. Cristo vino para reconocer que sin Él no tendríamos vida y que esta vida nos fue dada para administrarla y para que vivamos para su gloria, para que seamos luz a otros, para que tengamos santidad y vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. Santidad significa apartarnos del mal, eso es sabiduría. Pero no es del todo malo decir que Dios quiere que vivamos una vida buena, porque cuando uno va a Génesis, uno encuentra que dice la Biblia que Dios hizo y puso orden a su creación, y cada vez que Dios terminó de poner en orden algo, ¿qué dijo? Y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Cuál era el propósito de Dios de que fuera bueno? Que nosotros disfrutáramos su creación, que disfrutáramos de los frutos del árbol, que podrías agarrar una guayaba, un mango y dirías, qué rico. ¿Quién nos dio esas papilas gustativas a nosotros? Dios. Hay cosas, la vida no se trata de estar todo el tiempo frustrado y sufriendo, aunque hay sufrimiento. En medio del sufrimiento uno tiene que construir madurez y, como decía Pablo, encontrar contentamiento, vivir para Dios. Jesús dijo, el que me sigue, de su interior correrán ríos de agua viva. Salmo 1 dice, bienaventurada la persona que no anda en consejo de la gente que anda haciendo cosas malas y tranzas y viendo de quién abusa, bien le irá. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que recibe nutrición, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace Dios lo va a bendecir. ¿Y qué dice? Prosperará. No así los malos, que son como la paja que se lleva el viento. Entonces, es bonito, es hermoso vivir vidas donde somos inteligentes en la forma en que vivimos, en la que tratamos a los demás, en que desarrollamos disciplina de apartarnos del pecado y apartarnos del mal, en que desarrollamos disciplina y crecemos como persona en nuestras emociones para tener relaciones sanas. Nos quitamos la envidia, nos quitamos los celos, nos quitamos las cosas que nos echan a perder la vida y nos revestimos del gozo de Dios y buscamos aplicar su palabra, porque Dios es la fuente de sabiduría y su palabra es la inteligencia, dice el Salmo 119. Y la vida de Salomón nos sirve para reflexionar la vida de alguien que comenzó poniendo a Dios en primer lugar. Por eso Salomón reflexionaba y decía, el principio de la sabiduría. O sea, hay un principio, hay un comienzo para ser sabio. La sabiduría no te llega así nada más del cielo, ni porque te pongas la Biblia y duermas sobre ella, no se te pasa por ósmosis inversa. Tienes que pagar el precio de querer buscarla. Y lo primero que tienes que hacer es pedírsela a Dios. Decirle, Señor, hazme una persona sabia en mi forma de vivir. Que mis caminos sean de acuerdo a tus caminos. Dame la
sabiduría para obedecerte, para resistir la tentación y el pecado, y para alinearme con tu voluntad. Pídesela a Dios. Dice en 2 de Crónicas 1:10 que Salomón se la pidió a Dios. Y en Santiago 1:5, Santiago fue medio hermano del Señor Jesús, fue líder de la iglesia en Jerusalén, y les está escribiendo a cristianos judíos y les dice que bienaventurados somos cuando pasamos por todo tipo de pruebas. Algunos de ustedes que están en la iglesia ahora están pasando por problemas. Cada uno de nosotros tiene alguna lucha, algún problema médico, algún problema de trabajo, algún problema relacional en tu familia. Y Santiago nos dice que cuando seamos probados por todo tipo de pruebas, la palabra griega que utiliza en la carta de Santiago es pruebas de todos los colores que te lleguen a tu vida. Palabra literal, multicoloral, de multicolores, ¿no? Así como que te llega de una, te llega de otra y te bombardean los problemas. Santiago dice que cuando pasamos por pruebas desarrollamos en nuestra vida carácter y madurez y perseverancia en Dios. Nos mantenemos apegados a Dios. No nos soltamos ni un momento porque estamos pasando por el problema. Y en medio de eso Santiago dice, pero si no sabes cómo lidiar con los problemas en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, cómo salir adelante en algo que estás hundido, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, si necesitan inteligencia para saber qué hacer en ese problema familiar, qué hacer en ese problema en tu trabajo, qué hacer con esa situación de tu salud, que a lo mejor no tienes dinero y quieres ir al doctor, sea lo que sea que estés pasando, dice Santiago, y habla de pruebas, pídele a Dios sabiduría. Y dice, porque Él se las dará, ¿qué? Abundantemente. O sea, si se la pides a Dios, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a mostrar el siguiente paso que tienes que hacer. ¿Cómo? Ahora la pregunta es, ¿y cómo, hermano, de la noche a la mañana Dios me lo va a mostrar? Bueno, cuando tú buscas la sabiduría, ejercitas la reflexión, estás expectante a que Dios te hable, a que Dios te muestre, a que Dios abra una puerta, a que Dios te diga qué hacer. Y cuando estás expectante y calladito, en oración, dependiendo en Dios, si es necesario ayunando para mostrarle al Señor que Él es tu porción, que estás dolido en tu corazón, que necesitas de Él, Dios te habla muchas veces a través de su palabra porque lo estás buscando en su palabra, y muchas veces Dios trae un versículo que habla justo al problema que estás pasando. Vienes a la iglesia y oyes un mensaje que te habla precisamente de lo que necesitabas oír. Buscas consejo en alguien que camina con Dios y ama con Dios, y esa persona te da un entendimiento y te abre el panorama de soluciones que no pensabas que existían. Pero todo comienza con pedir ¿a quién? A Dios. Todo comienza con desear en tu vida vivir una vida sabia. Pídasela a Dios y se las dará abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no te va a decir, espérate hija, espérate hijo, ¿cómo que quieres que sabiduría? Por favor, no me estés pidiendo esas cosas. Dios no va a decir eso. Dios va a decir, me complace en mi corazón, así como Salomón, que antes que pedirme un carro, antes que pedirme una casa, antes que pedirme 10 en tu escuela, antes que pedirme una promoción en tu trabajo, llena mi corazón de alegría que tú me estás pidiendo vivir una vida conforme a mi voluntad. Y me estás pidiendo la fortaleza para vivirla y la inteligencia para vivir la vida que yo tengo para ti. Eso trae alegría al corazón de Dios. En Proverbios 2:6-7 dice, ¿quién da la sabiduría? Dios da la sabiduría. Él provee de sabiduría a los rectos. ¿Qué significa rectos? Que no te desvías, que tu vida es recta. ¿Es tu vida recta delante de Dios? ¿O de repente te sales a hacer tus cositas que no deberías? ¿O de repente te sales con cosas que no deberías estar haciendo o pensando? ¿O de repente te sales con tus transitas o con tus deshonestidades? La sabiduría guarda nuestra vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada les platiqué que puse mi carro en venta? $500, un Volvo S70
Mi teléfono es, lo puse en venta y me mandaron un cheque de $1,800. Y yo le dije a Paola, oye, se equivocó el señor, debe ser un viejito que compra carros, pensé. Y le dije, no, pues no vamos a depositar eso para nada. Y Paola me decía, ándale, vamos a... No, no es cierto, para nada. No. Estoy bromeando, está mi esposa y no, para nada. No, los dos dijimos, qué mal, se equivocaron. Y mi esposa le mandó un texto y dijo, usted nos mandó dinero de más, no pedimos eso. Y pensamos que iba a decir, ay, me equivoqué, gracias por su honestidad. Pero nos escribe, no se preocupen, deposítenlo. Ay, sí, ¿de cuándo acá se regala el dinero, no? Deposítenlo y no hay problema y denle lo demás a los que van a venir a mover el carro. Dije, no, esto no está bien. Me metí a Google, al señor Google, ¿no? Y puse scam. Scam es que te quieren bajar el dinero. Y puse scam y encontré que sí, que eran scammers. Me querían, yo creo que yo depositara y que le mandara el regreso. ¿Ya sabían algunos de ustedes? ¿Y por qué no me dijeron la semana pasada? No es cierto. No, pues el hecho de ser íntegro delante de Dios me guardó de que me robaran dinero. Algo tan sencillo. A lo mejor usted dice, ay hermano, yo lo hubiera depositado, me hubieran hecho la tranza, ¿verdad? Ojalá y no. Tenemos que ser íntegros y rectos. La sabiduría nos libra. Y dice la sabiduría que Dios da sabiduría ¿a qué? A los rectos. Tenemos que vivir una vida íntegra, honesta. Que aunque alguien te confiara algo, tú dirías, no voy a fallarle al Señor. Como dijo José, ¿se acuerdan? José se le presentó una mujer muy bonita y lo trató de seducir y él dijo, nunca pecaría yo contra Dios y contra Potifar, que era el que le estaba dando empleo. Dios quiere esa clase de integridad de nosotros. La sabiduría guarda nuestra vida. ¿Qué hay en su mano derecha? Largura de días. Se prolonga tu vida cuando eres sabio. Y del otro lado, riquezas y honra. Y déjame decirte que a veces es una decisión pequeña. Sometimes young people, it's just one decision. Going out with a girl that you know you shouldn't be out with her because she doesn't love God, she's partying and but feelings betray us, right? She's so pretty or girls as well with boys. And sometimes it's just one decision and you ended up messing up your life. Y hay decisiones, there's decisions that mess you up just for a day or two. But you don't study for a test, it messes you up with a subject, right? Maybe you have to repeat the test or you go with a very low grade. But what happens if you marry the wrong person? It messes up your life. The next 40 years will be hell. ¿A poco no? Muchas veces, ¿sí entendieron? Oh, están aprendiendo inglés. Muchas veces te casas con la persona equivocada, una persona que no honra. Dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. El yugo es como cuando van dos toros arando la tierra, ¿sí? Y si uno está más chiquito que el otro o con un mulo, ¿verdad? No le estoy diciendo mulo a su esposo, con una persona ni a nadie. Cuando está, ¿qué va a pasar? Se van a ir de lado, porque un lado va a empujar más que el otro y van a arar chueco y no va a salir bien la cosa. Cuando alguien dice la Biblia que no tienen comunión la luz con las tinieblas, alguien que no honra a Dios no va a buscar a Dios ni va a buscar honrar a Dios. Entonces no te unas en yugo desigual. Y a veces una desobediencia te acarrea consecuencias por toda tu vida. ¿Sabías tú que hay gente que está el día de la boda con dudas de casarse? ¿Sabían eso o no? There's people, the day they are getting married, they have all kinds of doubts. She doesn't like my mom. He doesn't like my family. I know he was unfaithful 3 times when we were dating, but once we get married, he will change. But will he change? ¿Verdad? ¿Pasa o no pasa? Y tienes dudas. Pero ¿qué pasa? But if I say no, we already paid $5,000 for the place, and I'm going to hurt his heart or her heart. I'm unsure, but I don't want to break his heart, ¿verdad? Our feelings betray us, and we ended up messing up our lives. Empezamos, por eso cuando Paola y yo damos consejería matrimonial, antes de lo que se casen le decimos, mira, mientras no te has casado y has dicho sí, has firmado, te puedes echar para atrás. Si no estás seguro, mejor échate para atrás que irte a algo que no es la voluntad de Dios o que no son compatibles o que vas a estar sufriendo por 40, 50 años. Aunque le rompas el corazón. ¿Sabe cómo se llama eso? Sabiduría. Inteligencia aplicada
a tu forma de vivir. Nunca permitas que los sentimientos, que las tentaciones, que estás enojado con tu esposa y la otra muchacha te habla bonito y te vas por un café y ese café te va a llevar a otra cosa. Nunca permitas, él me fue infiel, yo también le soy infiel, para que sepa, ¿verdad? Muchas mujeres hacen eso en despecho. No, siempre, dice en inglés, always take the high road. Always honor God. Always have integrity in your heart. Always walk with God. And God will honor you because you are obeying His word, and His word is wisdom. And wisdom is living a life worth living. Living a life that is an intelligent life, that you're intelligent in your decision making day after day because you're walking with God. Vive una vida que trae gloria y honra al Señor. Que siempre honre al Señor. Pídele a Dios sabiduría. Y la siguiente semana vamos a continuar y vamos a terminar esta serie de dos predicaciones, de ver qué hizo Salomón y qué podemos nosotros aprender para ser más sabios. ¿Ustedes quieren aprender a ser sabios? ¿Cuántos de ustedes quieren tomar mejores decisiones en su vida? Decisiones relacionales, decisiones financieras. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué reflexionamos? Dice el libro de Eclesiastés que aunque se dio cuenta que la vida es pasajera y que todo es un vapor que se desvanece, las riquezas se van, la belleza se desvanece, perdemos familiares y amigos, un día todos vamos a morir. Y el libro de Eclesiastés busca el sentido de la vida. Y el libro de Eclesiastés dice de que en medio de todo lo que investigó, se dio cuenta que la sabiduría era mejor que la sensatez, así como la luz es mejor que las tinieblas. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 2 que los que buscan la sabiduría en el temor de Dios, amando a Dios, respetando a Dios, es como que andan de día. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puedo ver lo que está delante, puedo evadir pecados, evadir problemas, evadir emociones que destruyen mi vida, porque tu palabra me alumbra para no caer en los errores que otros cometen, Señor. Dice, y es una lumbrera a mi camino. ¿Qué aprendemos? Que la sabiduría viene de Dios y que hay que buscarla intencionalmente y hay que pedírsela a Dios. Yo quiero hacer un reto para ustedes como iglesia. Déjame decirte, aunque fue algo breve, ¿habló Dios a tu vida de que vale la pena ser sabio? Bueno, te voy a hacer un reto para ti, para cada uno de ustedes esta semana. Quiero que, ¿cuántos traen su Biblia? Vean la Biblia en su Biblia, el libro de Proverbios, por favor. Está después de Salmos. Y quiero que abras tu Biblia en Proverbios y marques ahí con un lápiz o con un sobre y le pongas ahí la separación. Y quiero que mañana, que hoy mismo, llegando a tu casa en la noche, comiences a leer Proverbios capítulo 1. Y cada vez que encuentres, so this is the homework, guys, girls also. Go to your home and tonight open your Bible in the book of Proverbs and begin with chapter 1. And I want you to read the whole chapter. If you can read, it will be awesome if you can read 3 chapters a day. And every time you find something that touches your heart, your life, a piece of light to your walk, highlight that, highlight it, write it down, memorize it if you can. Cada vez que encuentren algo que toque su corazón, que toque su vida, que les dé ánimo, que les guíe en algo de su vida que están fallando, subrayen ese versículo, ese capítulo, esa sección, memorícela, apréndala, así como Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. La próxima vez que me pelee con mi esposa, la blanda respuesta quita la ira, la palabra, y luego nos peleamos. ¿Qué quieres, verdad? No. Hay que practicar la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes toman el reto de esta semana leer 3 capítulos de Proverbios todos los días? Si usted quiere hacer ese reto con Dios, de orar antes y decir, Señor, háblame en tu palabra, yo quiero pedir, te pido sabiduría, hazme más sabio en mis decisiones de vida. Y yo quiero agarrar sabiduría de tu palabra. ¿Cuántos de ustedes
toman el reto de esta semana leer 3 capítulos de Proverbios cada día. Si estás en serio en ese reto y quieres tomarlo, nadie te obliga, levanta tu mano. ¿Les puedo preguntar la siguiente semana? Ok, amén, gloria a Dios. Van a ver qué diferencia y qué hermoso es leer el libro de Proverbios. Subrayen, si hay un pasaje que toca tu vida, obedece a Dios y el Señor te va a enseñar y te va a ayudar a ser mejor persona en Cristo, porque estás pidiendo sabiduría al Señor. Vamos a inclinar el rostro y orar.